welcome back. Bienvenidos. And let's remember the positive motivation that we started with this morning. Vamos a tratar de recordar la motivación positiva que generamos esta mañana. So have the wish to bring benefit and happiness to as many people and beings as possible. Tratemos de desear traer bienestar y felicidad a tantas personas o seres como nos sea posible. And then have the wish to learn things here in this course that will help you to be more beneficial to others, bring them peace and happiness. Y desear que podamos aprender algo aquí en este curso, en donde podamos, pues, algo que sea útil, que sea beneficioso y que traiga paz y felicidad también a los demás. So we just had lunch and our tummies are full and the weather is very warm. So if we try to meditate right now, we'll probably just fall asleep. Entonces nosotros pues acabamos de comer, estamos con el estómago lleno, hace calor y probablemente si nos ponemos a meditar, lo más probable es que nos quedemos dormidos. So, so maybe we can take a few more questions and then I'll give some more material. And then towards the end of this session, we'll do some more meditation. Entonces yo creo que vamos a continuar con más preguntas y luego vamos también a continuar con más material al final de esta sesión. Yo tengo una pregunta más bien de carácter práctico. La meditación es muy útil para la salud generalmente, porque en mi caso yo tengo la presión arterial alta y es muy útil, pero no es muy saludable para las rodillas. Entonces, si tiene una recomendación para cuidar de nuestras rodillas. It's a very practical question. He say, if we practice meditation, it's good for your health. For example, I have high blood pressure, so it's good for me to meditate, but it's not good for my knees. What can I do to protect my knees or help my knees when I'm trying to sit in meditation posture? Not good for the knees, what, in the sense that it leads to knee problems, arthritis? Dices que no es bueno para las rodillas porque te lleva a la artritis o... No, en general más es porque he visto que todos los meditadores o lamas mayores tienen problemas con las rodillas. Uno también, no tengo problemas de artritis, pero cuando estás mucho tiempo sentado en esa posición te termina doliendo y con la edad se va complicando. Well, I saw a lot of meditators and also lamas, old age lamas, that they have a lot of knee problems. So I myself, I don't have any arthritis or anything like that, but I know that if I sit with the cross leg for a long time, I start to have a little bit of pain in my knees. Yeah. I never heard that sitting cross-legged would damage the knees. I don't know if that's really true or not. But if you are concerned about that, then you can meditate in other positions, like sitting in a chair.
Pues yo no, la verdad yo no he escuchado de que sentarse con las piernas cruzadas eso dañe las rodillas, pero sí, no lo sé si es verdad, pero sí puedes intentar tal vez tomar otro tipo de postura, como puede ser sentado en una silla. So actually, it's possible to meditate in many different positions. De hecho, es posible meditar en muchas diferentes posiciones. So the Buddha said that he said to his monks that there's basically 4 positions that we could put our body in. One is sitting, lying down, standing up, and walking. De hecho, el Buda le dijo a los monjes que hay 4 posturas que pueden utilizar para hacer la meditación. La primera, pues, sentados. Segunda es acostados. La tercera, estar de pie. Y la cuarta, andando. And the Buddha advised his followers to maintain mindfulness in all 4 of those positions, whenever they're sitting, standing, walking, lying down. Y el Buda aconsejó a sus seguidores que traten de mantener esa atención plena en cualquiera de estas posiciones, es decir, mientras están sentados, acostados, de pie o andando. So in some countries, like in Asia, in the monasteries, the meditators will often alternate sitting meditation and walking meditation. De hecho, en países como Asia, en algunos monasterios, los meditadores alternan diferentes posturas. Primero sentados y luego hacen andando y así van alternando posturas. I haven't heard of walking meditation in the Tibetan tradition. I don't think they have. I don't know if they have that, but it's very popular in Southeast Asia, also in Japan, in Zen centers. They do walking meditation. Yo no sé si en la tradición tibetana se habla de la meditación andando. No es tan popular como a lo mejor en algunos otros lugares como en el sur de Asia o en Japón. En los centros Zen se utiliza mucho la meditación andando. So I don't know about doing it here because we're many people and not a lot of space. But in some centers, like if there's a large area, then during a course we can do walking meditation. No sé si se puede llevar a cabo aquí porque el espacio es mucho más reducido y somos un número de personas que para el número de personas y el espacio es un poco reducido a hacer esa meditación andando, pero en otros centros donde a lo mejor tienen más espacio, sí, en los cursos sí pueden alternar también una meditación andando. So maybe tomorrow I can talk about that. Maybe you can try doing it a little bit. Entonces tal vez mañana puedo hablar sobre ese tema y a ver si intentamos hacerlo. So that's an alternative, yeah, to meditate while walking or even standing. Entonces esa sería otra alternativa a meditar mientras uno va andando o incluso también de pie. Lying down is a little challenging because, you easily fall asleep. Mientras que la postura de acostado, pues esa es tiene muchos más retos porque es muy fácil quedarse dormido. But anyway, there are alternatives to sitting cross-legged if you're concerned about your knees. Pero hay alternativas. Si uno está un poco preocupado por sus rodillas, pues hay otras alternativas. Tenemos una pregunta en Zoom. Ah, pregunta en Zoom. Muy bien. Vale. Aunque mente y cerebro son, bueno, es de Carlos, aunque mente y cerebro son distintos, ¿qué se puede hacer cuando no puedes concentrarte o te cuesta mucho por motivos cerebrales? Y se explica un poco. En mi caso soy TDAH, severo autista, llevo meditando 25 años, pero incluso la calma mental básica casi siempre me cuesta mucho porque mi actividad neurológica es diferente. ¿Qué podemos hacer o qué implicaciones puede tener esto de cara al Dharma? Gracias.
Even though you mentioned that brain and mind are different things, in his case he cannot concentrate. He cannot concentrate very well because he has in his brain he has ADHD. ADHD. It is yes, It's like and also a kind of autism as well. Yeah. So even he tried to meditate and try to develop calm abiding, it's very, very difficult because of the activity of his brain. Right. Yeah. Yes. So for, I don't know, 30 years or 35 years, the Dalai Lama has been having discussions with scientists and other philosophers, psychologists, and they discuss many different subjects. And, one of that is this, relationship between brain and mind, body and mind, and so on. And so what His Holiness has said is, even though we say that mind is non-physical, but it still depends on our physical body. It's like there's a sort of relationship, interdependent relationship between our mind and our body. Hace 35 años, desde hace 35 años, Su Santidad Dalai Lama tiene estas conversaciones con los científicos, con filósofos, con psicólogos y tratan diferentes temas, y uno de los temas que se ponen sobre la mesa es esa relación que existe entre el cerebro y la mente, o también el cuerpo y la mente. Y Su Santidad el Dalai Lama al respecto dice que aunque la mente no es algo físico, no cabe duda que depende del cuerpo físico. Hay una dependencia de lo físico, hay una relación de interdependencia entre el cuerpo físico y la mente. So that's obvious, because when somebody has a brain injury or a brain disease, then it will affect their mental, their cognitive abilities. Y es bastante obvio, porque cuando una persona tiene un derrame cerebral o un daño cerebral o una enfermedad a nivel del cerebro, pues eso también afecta a su proceso de cognición. But there's also research that shows that the mind affects the brain. Pero también hay investigaciones que demuestran que la mente puede afectar al cerebro. Yeah. So, for example, they've done research on meditators, people who practice meditation, and they put all these electrodes on their heads. And they watch their brain activity, and they can see that, when the person is meditating, either concentration or meditating on compassion, it affects the activity in the brain. Porque se ha demostrado en experimentos que se han llevado a cabo con meditadores, con personas que practican la meditación, y le ponen muchos de estos como electrodos que les ponen en la cabeza para observar la actividad cerebral mientras la persona está meditando, ya sea que esté meditando en la concentración o concentrándose en un objeto en concreto, o meditando en la compasión. Y lo que han visto es que ese trabajo de meditación influye sobre la actividad cerebral. And they find that people who've done a lot of meditation, the part of the brain that is associated with positive experiences is very active, and the part of the brain associated with negative experiences is much less active. Y lo que han visto es que para aquellas personas que hacen mucha meditación, su cerebro, la parte de su cerebro que experimenta más sensaciones positivas, pensamientos positivos, está mucho más activo a comparación de la parte del cerebro donde está más enfocado en experiencias negativas, tiene menor actividad.
I can't remember all the names of the different parts of the brain. Dice, perdona que no recuerde todos los nombres de las diferentes partes del cerebro. Very complicated. Era algo complicado. But anyway, I don't really know very much about ADHD. But yes, of course, many people do have this this experience, and I don't know. I haven't really looked into or heard of like how you can practice meditation if you have that particular illness. So yeah, I don't really have any advice for that. I'm sure there is information available. I just haven't come across it. Y en cuanto al HADHD, ¿se llama así? Algo así. It's something else in TDAH, gracias. Ya me perdí con tanta H y D. Bueno, con respecto al TDAH, la verdad es que dice que no sabe mucho al respecto. Y pues sobre esas experiencias la verdad no ha mirado ni tampoco ha escuchado mucho al respecto en relación a cómo practicar la meditación para aquellos pues que puedan tener esa condición en particular. Entonces, por lo mismo, no es que tenga un consejo particular para darle a aquellos que están pues con esa condición. Seguramente la habrá, pero ella en lo personal no la conoce. But now I just remembered, I saw a film. Richard Davidson is an American neuropsychologist. What is he? He's a psychologist, but also a neuroscientist. Knows a lot about the brain, and he's very close to His Holiness the Dalai Lama. And he started an organization called the Center for Healthy Minds in Wisconsin. And I remember seeing a film. Am I going too fast? Or No. Okay. There was a film, and they were teaching. They had a lot of children who had this this problem. One little boy was really, really just completely out of control, and they were teaching very simple practices to these children. Very simple mindfulness, concentration practices, and. Like, for example, somebody would ring a bell like this, and they would ask the children, when the sound stops, to put up their hands. And so that made them concentrate on the sound. Vale. Yeah. So very simple practices, but it did help them in their concentration. Ella dice que ha visto una película. Bueno, primero hay que mencionar esta persona que se llama Richard Davidson, que es un neurocientífico, también psicólogo y muy cercano a su santidad Dalai Lama. Y él empezó una organización que se llama Centro de Salud Mental en Wisconsin y hizo una película, bueno, ella vio una película donde se trabajaba con niños con esta condición. Y de hecho uno de esos niños realmente estaba fuera de control. Y lo que trabajaban con estos niños eran prácticas muy sencillas de atención plena, de concentración. Por ejemplo, uno de los ejercicios que utilizaban eran con una campana, la hacían sonar y se les pedía a los niños que levantaran la mano cuando el sonido de la campana ya no lo escucharan. Entonces eso les ayudaba a los niños a concentrarse en el sonido. Es una cosa muy muy sencilla, pero que sí se veía cómo les estaba ayudando a desarrollar concentración. And another practice they had the children lying down, and they put little stones on their belly, and asked them to concentrate on the stone going up and down. So that helped them to concentrate on their breathing. También otro ejercicio que utilizaron eran que pusieron a todos los niños tumbados boca arriba y les pusieron en el estómago una piedra a cada uno de ellos. Y la instrucción era que tenían que concentrarse en la piedra como
cómo la piedra va hacia arriba y hacia abajo. Es decir, una manera de ayudarles a concentrarse en la respiración. And it seems that, working with the children in this way, teaching them these exercises, really help the children to calm down and not be so hyperactive. Y parece ser que trabajar con los niños haciendo estos ejercicios realmente les ayudaba a calmarse o por lo menos no estar tan hiperactivos. So if you have that condition, it may be difficult to concentrate for long periods of time, but if you can do it for short periods of time, then that's probably going to be very helpful. Entonces, si uno tiene esa condición, pues va a ser difícil llegar a concentrarse durante un periodo largo de tiempo, así que será mejor que esos periodos de concentración pues sean mucho más cortos. And as for developing calm abiding, I think everybody has trouble with that. Y en relación a desarrollar esa calma mental, yo creo que todos tenemos problema para conseguirla. It's not easy. No es fácil. Okay. Geshe Lamsan dice que dejar de practicar el Dharma para los que somos ya estudiantes puede ser un peligro porque podemos caer en un pozo y después es muy difícil volver a conectar con el Dharma, con las enseñanzas. Yo pido disculpas, pero tengo que hablar de mi experiencia. De aquí 2 años llevaré 30 años como estudiante de Dharma. He hecho meditación, he hecho cursos, he hecho retiros, he hecho viajes relacionados con el Dharma. Vale. Pregunta. Entonces, la pregunta, has hablado esta mañana de la sabiduría y de la meditación. Pero yo creo que desde luego la sabiduría es muy importante y practicar las buenas cualidades, practicar la virtud también es importante, pero ello no nos va a llevar a una calma mental. Entonces la pregunta es, ¿la meditación realmente es tan importante como para encontrar la verdadera estabilidad mental y eliminar las emociones aflictivas y por tanto es la puerta a la felicidad? Muy bien. His question is that there are a lot of excellent qualities that we need to develop, like wisdom, compassion, and things like that. But his question is, if we meditate, is to practice meditation really, really important for us to have a more stable mind and also to get rid of the afflicted emotions, and is really practicing meditation is really the door to happiness. Is practicing meditation the Practicing door to meditation happiness? is the real door, or what is the door to achieve happiness? Mm-hmm. Well, I think so, yes. Sí, yo creo que sí. But, to be able to develop all the qualities, all the realizations that are explained in the teachings, the Buddhist teachings, that's not, for most people, you can't do that in one lifetime. Bueno, pero para desarrollar todas esas cualidades, desarrollar todas esos logros, yo creo que para la mayoría de nosotros una sola vida no es suficiente. So En una sola vida no se consigue. Yeah, so another aspect of the teachings on the mind is that the mind doesn't stop when our life stops. The mind continues and takes rebirth. Porque otro aspecto de las enseñanzas es que nuestra mente no cesa cuando cesa nuestra vida, sino que nuestra mente continúa y tomamos otro renacimiento. And to be able to reach enlightenment, to be able to attain like the wisdom, realizing emptiness, calm abiding, and so on. This is, the work of
many lifetimes, not just one life. Y el que nosotros seamos capaces de alcanzar la iluminación o alcanzar esa sabiduría que comprende la vacuidad o incluso para alcanzar la calma mental, yo creo que es un trabajo que requiere de varias vidas. So we do as much as we can in this lifetime, and we, familiarize our mind with good qualities, but then, we can carry on in our future lives as well. Así que tratamos de hacer todo lo que nos es posible, todo tanto como podamos en esta vida, de familiarizar nuestra mente con todas esas buenas cualidades, pero también con la idea de poder continuar en nuestras vidas futuras. And experiencing happiness, this is something that will increase. The more we practice, the more we meditate, we will have more and more happiness. And then finally, when we reach enlightenment, then that is like the greatest happiness possible. Y si en cuanto a esa experiencia de felicidad, si nosotros incrementamos más esa práctica de la meditación, es decir, entre más meditamos, más y más felices somos, y también pues el estado de la iluminación, que es, digamos, la felicidad suprema, la suprema felicidad. So maybe one more question and then I'll continue. Vale. Hacemos una última pregunta y así continuamos. Hola, quisiera, si es posible, que explicaran cómo compatibilizar la alerta discriminativa que menciona en su libro con la tranquilidad que los seres buscan en una meditación. Tranquilidad. Yo personalmente no entendí. ¿Alerta discriminativa a qué se refiere? Menciona que otra cualidad esencial es la alerta discriminativa como un centinela que vigila las distracciones. Quisiera que ella compatibilizara eso con lo que la gente busca en una meditación, que es la tranquilidad, la mente en blanco, el apagar los pensamientos. No, la mente en blanco no, pero... Ya me estás confundiendo. Con eso te ayuda a desarrollar esa tranquilidad. Es la pregunta. ¿De qué manera puede compatibilizar? Alerta discriminativa me da a mí pensar que es algo que tengo que estar atentamente, constante, Vale. alerta, pendiente, no, que dale al cerebro, ¿verdad? Vale. Va a ¿Y hacerlo entonces cuál sería la pregunta? Entonces, con la meditación se supone que es tranquilización, meditación, pensar en la respiración, pensar en las cosas que te calman las aflicciones, ¿verdad? ¿Cómo compatibilizas esos dos conceptos? ¿Capta? ¿Sí capta? Because in your book in Spanish you have a word that sorry I couldn't really understand, but it means introspection. You have to analyze yourself, how you are doing it, if it's good, if it's not, it's a proper meditation or whatever. You need to check yourself how it's going. But that kind of state of mind with what we call meditation, that means, what I understand is to keep your mind calm, not to think too much, keep your mind in the object. How do you combine both states of mind? Because one is like a kind of thinking, what are you doing, how you are doing it, and the other one is just concentrated or focus on the object. Yeah, well, I'm planning this afternoon to talk about different kinds of meditation, so maybe I can answer that question later when I get to that point. De hecho, es uno de los temas que ella iba a trabajar más adelante. Entonces, si te parece bien, contestamos esa pregunta cuando estemos hablando de los diferentes tipos de meditación. But I think having introspection doesn't necessarily mean you're doing a lot of thinking, analyzing. Pero la introspección, que sería la alerta discriminativa, no creo que se está refiriendo a un constante pensar y análisis. Because it said that when doing calm abiding meditation, that's meditation where you focus on one single object, like the breath or image of the Buddha, you need to have introspection. Porque
se dice que cuando uno está trabajando para la calma, para desarrollar calma mental, bueno, esa calma mental es enfocarse unidireccionalmente con el objeto, que el objeto puede ser la respiración, puede ser la imagen de un Buda, pero aún ahí también está presente la introspección. And in there, introspection simply means you're kind of, it's a bit like you're watching your mind and looking out for mistakes, trying to be aware if there are any mistakes, like if you fall asleep or if your mind wanders away from the object. So the job of introspection is to watch the mind and notice if there are such mistakes and then correct them. Porque la introspección lo que hace es observar a la mente. Observar si la mente está cayendo en algún error. Es como estar al pendiente de la mente para detectar cuando la mente se está quedando dormida o se está cayendo en el letargo, o si se está distrayendo de su objeto, si ya soltó su objeto. Entonces la introspección es que está observando a la propia mente para detectar si comete errores y así poderlos corregir. And it doesn't mean introspection is busy thinking, what is my mind doing? Is it doing? But it's just like they say it's like a little part of the mind that's watching the mind. Pero la introspección, no pensemos en ella como una mente que está trabajando mucho, está muy ocupada pensando, no. Más que nada es como una parte pequeñita de nuestra mente que está observando cómo se lleva a cabo. I like to think of, as an example, like a security guard. Me gusta pensar que es más como el guardia de seguridad. So let's say maybe this is a bank, and there's a security guard. So the security guard, isn't kind of running around doing a lot of things, but usually it's just kind of very quietly in the corner, watching what's going on. Yeah. So introspection is a bit like that. Sí. Me gusta pensar como si fuera un guardia de seguridad. Imaginaros que este es un banco y ¿qué es lo que hace el guardia de seguridad? No está corriendo de arriba a abajo, está tranquilo, observando, mirando. Y yo creo que eso es lo que hace la introspección. Yeah, so the security guard has to be very concentrated, watching who's coming in, who's going out, what people are doing, so they can notice if some trouble is starting to happen. Sí, yo creo que un guardia de seguridad es alguien que tiene que estar muy concentrado, observando quién está entrando, quién está saliendo y muy, muy atento para el momento en el cual puedan surgir problemas. Okay, so let's continue with the slides, looking at a bit more information. Continuamos entonces con la presentación para sacar más información. Ale, there is another question, but shall we? Maybe later. La otra pregunta la dejamos para más adelante. Yeah. So the next slide is about 4 parts of a meditation. La siguiente, session. muy bien. Muy bien. Los 4 componentes de la sesión de meditación. So it's good if you learn how to meditate on your own so that you can, keep up a regular practice of meditation at home. Yo creo que es bueno que aprendamos a meditar por uno mismo, para que podamos hacer esa práctica de la meditación de una manera más regular en casa. But for some people that may take time to get to that point where they are able to do the practice on their own. Pero yo sé que para algunas personas puede tomar un poquito más de tiempo
hasta que puedan llegar a practicar la meditación solos. So, in the beginning, it's good to participate in group activities like retreats, courses, or weekly meditations in your meditation center. And then meditating with a group, you kind of learn how to meditate. And then later, you can practice on your own at home. Porque al principio es bueno practicar en grupo, con actividades que se hacen en grupo, retiros en grupo, en cursos, ir al centro para meditar en grupo, porque uno va aprendiendo en esa actividad en grupo de cómo meditar, para que posteriormente uno ya solo en casa pueda hacerlo. So when you are at the point when you can practice on your own, then your practice of meditation, a session of meditation, ideally should consist of these 4 parts. Y ya cuando uno está preparado para hacer esa práctica de meditación solo, entonces la sesión de meditación, lo ideal sería que tuviera estos 4 componentes. And so the first is to sit in a good position, like the 7-point position that we learned about this morning. Y lo primero sería pues sentarse, buscar una postura buena en la cual lo que hemos mencionado esta mañana, como los 7 puntos de la postura, una postura, como dice, que sea cómoda. Because meditation will go better if you're in a good position. Porque la meditación va a ser mejor siempre y cuando nosotros estamos también en una buena postura. Then the second part is to generate a positive motivation. Y la segunda parte es la motivación, motivarse, generando pues una motivación positiva. So we always have some kind of motivation for the things that we do. Nosotros siempre tenemos una motivación para cuando hacemos algo. And sometimes our motivations are not good. They may even be bad, negative, like wanting to hurt somebody, wanting to get back at somebody. Y a veces la motivación que nos mueve no es la mejor. A veces es una motivación mala, una motivación negativa, una motivación de querer dañar o de querer como vengarse. And in the teachings on karma, it said that the motivation that we have for the action that we do is a major factor that determines what will be the outcome, the results. Y en las enseñanzas sobre el karma nos dicen que hay una motivación que te lleva a realizar una acción, y la motivación es el factor más relevante que va a determinar las consecuencias de esa acción, el resultado de esa acción. So if our motivation is negative, like harmful, the results will be problems, suffering. Porque si nuestra motivación es negativa, si nuestra motivación es claramente hacer daño, entonces el resultado de esa acción va a ser problemas, va a ser experiencias de sufrimiento. But if our motivation is positive, virtuous, then the result will be positive, will be happiness, good experiences. Pero si la motivación es positiva, si la motivación es virtuosa, entonces el resultado de esa acción pues va a ser positivo, va a ser de felicidad, va a ser una experiencia buena. And since we do want happiness and good experiences, we have to make sure that we have a good motivation, a positive motivation for what we do. Y como lo que nosotros queremos es precisamente esa felicidad, nosotros queremos tener experiencias buenas, pues entonces
necesitamos asegurarnos de que la motivación que nos mueve sea positiva. So the best motivation that we can have is altruism, meaning wanting to benefit others. Así que la mejor motivación que podemos tener es la del altruismo, que significa el deseo de beneficiar a otros. And the highest form of that is what we call bodhicitta, the aspiration to become a Buddha, fully enlightened Buddha, so that we can help all other beings in the best possible way. Y digamos que la forma o el aspecto más elevado de esa motivación es la bodhicitta. Es ese deseo, esa aspiración de alcanzar el estado de un Buda para que nosotros podamos ser capaces de ayudar a todos y cada uno de los seres. And to really develop that kind of motivation, you need to listen to teachings and think about them, and gradually you can understand that motivation and generate that motivation. Y para que realmente se pueda desarrollar esta motivación en nosotros, pues hace falta escuchar las enseñanzas, hace falta reflexionar sobre ellas y así de una manera gradual vamos comprendiendo lo que significa y eso nos lleva a irla generando. But until you're at that point, then you can just have like a simple altruistic motivation. For example, when you sit down to meditate, you can think, may this meditation be beneficial, be as beneficial as possible to other beings. Pero hasta que no lleguemos a ese punto, pues nosotros podemos simplemente tener una motivación altruista en la que, por ejemplo, cuando nos sentamos a meditar, pensamos que ojalá esto sea o traiga tanto beneficio como sea posible a los demás. And you could use a prayer like the one we recited this morning of the 4 immeasurable thoughts. Y para ello también podemos utilizar algunas de las oraciones que tenemos, como por ejemplo la que recitamos esta mañana, que fue la de los 4 pensamientos inconmensurables. So that's kind of a short, simple prayer. You can easily memorize it, and you could recite that and make that your motivation for doing meditation. Y esta oración es muy corta, muy sencilla y por lo mismo es fácil de memorizar y nosotros podemos recitarla cuando nos vamos a sentar a meditar. La recitamos como motivación para la práctica que vamos a llevar a cabo. Then the third step is to meditate. Y el tercer punto es meditar. And there are different kinds of meditation I'm going to explain next. But you need to decide which kind of meditation you're going to do and then keep doing that. Y aquí pues entrarían diferentes tipos de meditación que lo voy a explicar más adelante, pero en este punto es cuando uno va a escoger qué meditación va a hacer y mantenerse en aquello que ha elegido. So it's not so good to start off doing one kind of meditation and then halfway through change your mind and start doing something else. Porque no está bien el que uno comienza con un tipo de meditación y ya luego a la mitad de la sesión pues ya lo cambiamos por otro tipo de meditación. It's better to finish the meditation you decided to do, and then after that you can do another kind if you want, but just finish what you start. Porque debemos de terminar con lo que hemos comenzado. Entonces, si has decidido hacer una meditación en concreto, termina con esa meditación y si te apetece hacer otra, pues entonces una vez que ya termines con la que comenzaste, puedes empezar la otra.
Then at the end, after you've finished your meditation, then to dedicate. Y al final, cuando terminamos nuestra meditación, hay que dedicar. So that's like at the end of this morning's session, we did a dedication of all the good energy, the merit that we created. We dedicated it to all living beings. Como por ejemplo esta mañana, cuando terminamos la sesión de la mañana, pues entonces hicimos la dedicación, que lo que hicimos fue toda esa energía positiva que hemos creado, todos esos méritos que hemos creado, pues la dedicamos para el beneficio de todos los seres. Okay, so then next slide La is siguiente, talking about different kinds of meditation. aquí ya vamos a hablar de los diferentes tipos de meditación. So some people think that, there's only one kind of meditation, that is to concentrate, and there's no other kind of meditation besides that. Y aquí muchos piensan que solo hay un solo tipo de meditación, que se trata de la concentración y que no hay otro tipo de meditación. So in our tradition, it's explained that there's two main types of meditation. So one is called stabilizing meditation, and that is when you concentrate on just one object. En nuestra tradición hay dos principales tipos de meditación. Uno de ellas es la estabilizadora, en donde principalmente es concentrarse en un solo objeto. So this is for the purpose of developing concentration. Y esto es con el propósito de desarrollar concentración. And some of you already mentioned calm abiding, or shine, whatever you call that in Spanish. Calma mental. Calma mental. Okay. Y ya algunos de vosotros ya lo habéis mencionado, es lo que se llama la calma mental, calma abiding en inglés, o en tibetano shine. So that term refers to a special kind of concentration where you're able to keep your mind focused on just one object that you choose, and you can stay concentrated for a long period of time, even for hours, without being distracted. Este es cuando hablamos de la calma mental, es un tipo muy concreto de concentración, en donde es conseguir esa capacidad de enfocarse en un solo objeto, un objeto que hemos elegido, mantener ese objeto durante mucho tiempo, que pueden ser horas, mantener la concentración en ese solo objeto sin distraerse. So there's a whole body of teachings, instructions on how to develop that kind of concentration, how to go through different stages, overcome obstacles, and so forth. Y hay todo una estructura de enseñanzas, de instrucciones que precisamente nos hablan de cómo desarrollar ese nivel de concentración que llamamos calma mental. Incluso también nos explican los diferentes estadios por los que tienes que ir pasando y los impedimentos u obstáculos que tienes que ir superando para ir avanzando en esos estados. So the meditation we did this morning on the breath, that can give you like a little taste of that kind of meditation practice. Y la meditación que hicimos esta mañana en la respiración es para para saborear un poquito lo que es la práctica de esa meditación. But you can use different objects, like Tibetan lamas usually recommend the image of the Buddha. That you visualize, you create a mental picture of the Buddha, and then you concentrate on that. Y para esto tú puedes elegir diferentes objetos. Los maestros tibetanos generalmente
recomiendan como objeto para concentración, pues utilizar la figura de un Buda. Entonces haces una réplica mental de esa figura del Buda y tratas de concentrarte en esa imagen. Another object is loving kindness. So you meditate on that. You generate this feeling of love for all living beings. And then you focus, you concentrate on that experience of universal love and use that as your object of concentration. Otro objeto de concentración que se puede utilizar es el amor, la bondad, en donde uno está generando ese sentimiento de amor hacia todos los seres y se concentra en esa experiencia de amor, de bondad que está sintiendo, y esa experiencia, concentrarse en ello, sería el objeto de concentración. So yeah, in the Buddhist scriptures it mentions a number of different objects that you could use, recommended objects for calm abiding. Y en los textos budistas pues se mencionan diferentes objetos, se recomiendan diferentes objetos de concentración que podemos utilizar para desarrollar la calma mental. And then the second type of meditation is called analytical. El segundo tipo de meditación se le llama analítica. So this involves analyzing or contemplating a topic in order to understand it better. Y esto se trata de analizar o contemplar un tema con la finalidad de poderlo entender mejor. And not just to understand it, but also to check to see if it's true. Because the Buddha told his, the followers, he said, don't just believe what I'm saying. Investigate it, check it for yourself. Y no solo para entenderlo mejor, sino también para revisar si realmente eso es verdad, porque incluso el propio Buda menciona que no creamos lo que dice solo porque lo ha dicho el Buda, sino que lo investiguemos, lo revisemos, lo analicemos. So, for example, in his very first teaching, he taught the Four Noble Truths, which is sort of a summary of his main teachings. That, his whole message can be summarized in the Four Noble Truths. Porque incluso la primera vez que dio enseñanzas y que lo que habló el Buda fue de las 4 nobles verdades, y ahí está de una manera condensado, resumido, pues toda la enseñanza principal, o digamos el mensaje principal de la enseñanza del Buda. But the Buddha wanted us to think about these teachings and check, is this true? Is it, the Four Noble Truths, are they really true? And so analytical meditation is a meditation for checking, for investigating to see if, something is true or not. El Buda quería que nosotros también pensáramos sobre lo que nos ha dicho, que lo revisáramos por nuestra cuenta, que investigáramos si de verdad eso que ha mencionado de las 4 nobles verdades es realmente verdad. Entonces ahí es donde entra la meditación analítica, que lo que busca es precisamente hacer esa revisión, esa investigación para ver si realmente eso es verdad o no. So in our tradition, we have what's called the Lamrim, or the stages of the path to enlightenment. And this consists of many different topics that we need to learn about, meditate on, and get some experience of in order to follow the path to enlightenment. En nuestra tradición tenemos lo que son los textos del Lamrim, que son los estados
estadios del camino a la iluminación, que está conformado de varios temas que nosotros tenemos que aprender, meditar y tratar de obtener una experiencia sobre ello con la finalidad de seguir ese camino hacia la iluminación. And Geshe Lamsang is now teaching a book on this topic, Liberation in the Palm of the Hand. So that's a teaching on the Lamrim. Y Geshe Lamsang nos está dando un texto que se titula Liberación en la palma de la mano, que precisamente es un texto del hambre. So analytical meditation is the kind of meditation we use to meditate on the topics of the Lamrim. Y la meditación analítica es la meditación que se utiliza para ir trabajando en cada uno de estos temas que se exponen en el Lamrim. And I think in the meditation class on Wednesday night that Steve is leading, I think there's a combination of starting off with meditation on the breath. That's like the stabilizing meditation, and then there's also some analytical meditation, right? Y me parece también que los miércoles, en la clase de imitación que la da Steve, hace precisamente una combinación de estos dos tipos de meditación, porque se trabaja también esa meditación estabilizadora en la cual se concentran en la respiración, pero también trabajan la meditación analítica donde están pues analizando diferentes temas. So it's said that in order to reach enlightenment, we need to do both kinds of meditation. So we need to cultivate concentration, but we also need to do analytical meditation so that we understand the path to enlightenment and we are able to, get the realizations in our mind. Y se dice también que para alcanzar la iluminación necesitamos de ambos tipos de meditaciones. Necesitamos tanto desarrollar esa concentración como también necesitamos de esa meditación analítica que nos permite entender los diferentes pasos, los diferentes estados por los que hay que pasar para alcanzar la iluminación. Y eso también nos está ayudando, ese entendimiento nos está ayudando a poder conseguir esos logros en nuestra propia mente. Then there's another way of dividing meditations into two. And the first is meditating on an object in order to understand it. Luego también hay otra manera de dividir la meditación o clasificar la meditación también en dos, y una es meditar en un objeto para comprenderlo. And examples of that type of meditation are the precious human rebirth and impermanence and so on. Y ejemplos de este tipo de meditación pues serían precioso renacimiento humano, la impermanencia, etc. So this would be mainly analytical meditation. So we're analyzing a topic like the precious human rebirth, thinking about the different teachings Buddha gave on that, and trying to understand that topic and bring about a change in our mind due to that meditation. Y principalmente esta meditación pues es una meditación analítica donde está analizando un tema en concreto, como puede ser analizar sobre lo que es un precioso renacimiento humano. Es también pues pensar en las enseñanzas que nos da el Buda con respecto a este tema y llegar a entenderlo para que pues nosotros podamos cambiar nuestra mente, y este cambio que se da en nuestra mente es gracias a la meditación. And then the second one is meditating to transform the mind into the object.
Y el otro tipo de meditación es meditar para transformar la mente en el objeto. So examples of that would be meditating on compassion, on love, on faith, and so on. Y ejemplos de esto sería pues meditar en la compasión, meditar en el amor, meditar en la fe, etc. So for example, when we do a meditation on compassion, it isn't that we're just thinking about, oh, what compassion is, and, you know, like keeping it at a distance from ourselves. But rather, the purpose is to transform our mind into compassion, to generate the experience of compassion in our mind. Un ejemplo sería meditar en la compasión. Pero en este caso no es que nos planteemos en la meditación qué es la compasión y trabajar la compasión como algo distante, sino que en este caso estamos hablando de una meditación cuyo propósito es transformar nuestra mente, que nuestra mente entre en ese sentir de la compasión, que genere esa experiencia de la compasión en la propia mente. So maybe tomorrow we can experiment with that type of meditation, but I thought to next lead a meditation, an analytical type of meditation, so you have some little taste of that type of practice. Y yo creo que mañana vamos a hacer este tipo de meditación que estamos mencionando, este último. Y ahora voy a guiar una meditación analítica con el fin de que nosotros saboreemos también este otro tipo de meditación, la analítica. So I thought we could do meditation on the nature of the mind, in order, like we were discussing that this morning, and it can be very useful to just think about, contemplate what the Buddha taught about the mind, its nature, so that we understand it better. Yo creo que podemos hacer para esta meditación analítica una meditación donde estemos analizando la naturaleza de la mente, como hemos mencionado esta mañana. Yo creo que es algo que nos puede ser de mucha utilidad, el mero hecho de pensar en la naturaleza de nuestra propia mente, el hecho de estar contemplando esa naturaleza en nuestra mente, también nos está llevando a poder entender mejor nuestra propia mente. And before we start, I thought you've already been sitting for an hour. Maybe it'd be good to stand up and stretch. Entonces, antes de comenzar con la meditación, como ya llevamos 1 hora sentados, pues podemos estirarnos un Now poquitito. don't go away. We'll have a break after 20 minutes. No salir, por favor. So, well, if Bueno, you have si to tienes que ir al servicio. You have to use the bathroom. But yeah, this isn't like a break. But No just es el to- receso, no es el receso. Just to stretch. Solo para estirar. Yes. Solo es para estirarse un poquito. Después de esta meditación ya vamos a tener nuestro receso. And Aquí it's yo very también me warm levanto. too. Además hace calor. Is it open? Some air coming? Yeah. I have the next, another, I thought there was a fan. I thought I saw a fan somewhere. that's the summer finish. Yeah. Is there a fan somewhere that we could? parece que tienen calor. Hay un ventilador. Yeah, that might Ya se help. guardaron, creo. Just to have the air moving. Oh, no, thank you. No, gracias. People are sitting close together too. That probably Claro, makes es more que- heat. Our bodies Claro, produce a estamos, lot of heat. estamos congregados en un espacio, estamos juntitos y siempre nuestro cuerpo desprende calor y con la combinación de otros cuerpos que desprenden calor hace calor.
Yeah. So then when you're ready, you can once again sit down. Cuando ya se sientan listos, ya pueden tomar asiento. So let's start by getting into a good position for meditation. Vamos a comenzar tomando una buena postura para meditar. And especially try to keep your back straight. Especialmente procurar tener la espalda recta. And keep your eyes open a little bit. That will help to stay awake, not fall asleep. Procurar mantener los ojos ligeramente abiertos para que así no nos entre el sueño. So for the first few minutes, just do the meditation on the breath that we did earlier. Just pay attention to the breath coming in and going out. Y durante los primeros minutos vamos a tratar de hacer esa meditación que ya hemos hecho, en la cual estamos observando la respiración, como el aire entra y sale. And now turn your attention to the mind itself. Y ahora vamos a llevar la atención a la mente misma. So the mind is like a stream, like a river, made up of many different kinds of experiences, like thoughts, perceptions, emotions, memories, and so on. Y vamos a ver cómo nuestra mente es como si fuera un río, una agua que corre, lleno de experiencias, pensamientos, percepciones, emociones, recuerdos. So maybe you can imagine that you're like standing back from your mind and simply observing what is happening in your mind without getting involved in it. Just observing
the thoughts, the sensations, the memories, images, whatever is coming up in your mind. Just observe it like a river flowing. Y ahora imaginemos que nos colocamos fuera de la mente, damos un paso atrás y observamos a nuestra propia mente, pero solo estamos observando lo que está pasando sin involucrarse. Solo somos meros observadores de la mente. Vemos cómo en nuestra mente pasan pensamientos, sensaciones, recuerdos, imágenes. So now let's contemplate, what is the mind? What is the nature of all these experiences, like our thoughts, our emotions? What kind of phenomena are they? Y ahora tratemos de contemplar lo que es la mente. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? Contemplar las experiencias, los pensamientos, las emociones y preguntarnos qué tipo de fenómenos son estos. So Buddhism says that mind is not physical. It's not made of atoms or particles like our body, but it's a non-physical kind of energy. El budismo nos dice que la mente no es algo físico, no está formado por átomos, no está formado por partículas, como en el caso del cuerpo. Entonces, la mente no es algo físico. So mind is just knowing or experiencing awareness itself. And it's not a physical thing. Nuestra mente solo es conocedora, solo conoce, experimenta, está atenta. So just check if that makes sense to you, if you're able to accept the Buddhist explanation of the mind. Ahora solo vamos a revisar si esto tiene sentido, si realmente tiene su lógica, si así como lo ha explicado el Buda tiene sentido lo que es nuestra mente.
So one way we could examine that is to think that if the mind was something physical, then it's something we could see. It would be visible to the eye and tangible. It could be touched. Una manera que podemos examinar sobre esto es si nuestra mente fuera algo físico, entonces debería de alguna manera ser visible. Podríamos verlo. Podría ser algo tangible que pudiéramos tocar. So scientists who are studying a person's brain, if the mind was something physical, then the scientists would be able to see that person's thoughts. They could see their thoughts, their emotions, their perceptions. They would know what that person is experiencing. But is that the case or not? La ciencia estudia el cerebro de una persona. Si la mente fuera física, entonces los científicos podrían ver los pensamientos de esa persona. Podrían ver las emociones que tiene esa persona. Podría saber qué está percibiendo. Podría saber qué está pensando. Podría saber qué experiencias está teniendo. ¿Y eso sucede o no? So another thing we can understand by observing our mind, our experiences, is the impermanent nature of our mind. Otra cosa que nosotros también podemos llegar a entender cuando estamos observando nuestra mente, cuando estamos observando las experiencias de nuestra mente, es el hecho de la impermanencia, que nuestra mente tiene esa naturaleza de impermanente. So impermanence means changing all the time, every moment, every instant. Impermanente significa que está cambiando todo el tiempo. Cada instante está cambiando. And so it's never the same from one moment to the next.
nunca es el mismo. De un momento a otro no es el mismo. So see if you can notice that as you are watching your mind, observing your mind. See if you can recognize how it's changing. One moment there's one experience, and then that passes, another one arises, and then that passes. The mind is all the time changing. Y revisemos realmente si vamos a revisar si nuestra mente está cambiando. Vamos a observar cómo va cambiando esas experiencias, como una experiencia viene, se va, aparece otra experiencia, se va, aparece otra y se va, y cómo todo el tiempo está cambiando. And because the mind is impermanent, always changing, that means it's possible to transform the mind, to purify the mind. Y por el hecho de que nuestra mente es impermanente, que siempre está cambiando, es posible transformar nuestra mente. Es posible purificar nuestra mente. So, for example, disturbing emotions like anger or jealousy or greed, these are not permanent fixtures in the mind, but they are things that come and go. Por ejemplo, las emociones aflictivas, como el enfado, los celos, la codicia, no son permanentes. No es algo fijo en nuestra mente, sino van y vienen. And there are antidotes to these afflictive states of mind. If we apply those antidotes, like medicine, then we can free ourselves from those afflictions. Y hay antídotos. Existen antídotos ante cada uno de estos estados mentales aflictivos. Y si aplicamos estos antídotos, al igual que funciona una medicina, nos libera de esas emociones aflictivas. So just
see if you can accept that the afflictive emotions, the disturbing thoughts and emotions that you experience in your mind aren't permanent. They won't be there forever. It is possible to remove them and free yourself from them. Y tratemos de ver si estas emociones aflictivas, estos pensamientos negativos que experimentamos en nuestra mente, ver si realmente son permanentes. Y si no son permanentes, entonces entender cómo podemos quitar esos pensamientos y emociones aflictivas y liberar nuestra mente de ellos. So even though you may not be 100% convinced about the possibility of freeing your mind from the afflictive emotions, at least try to feel maybe it's true. It's something the Buddha experienced. Many others who followed the Buddha's teachings also had that experience. A pesar de que a lo mejor no estemos convencidos de esto al 100%, de que a lo mejor estamos convencidos de la posibilidad de liberar nuestra mente de todas esas emociones aflictivas, por lo menos tratar de pensar de tal vez sea verdad, porque es algo que el Buda mismo ha experimentado y otros seguidores del Buda también lo han experimentado. So as a conclusion to this meditation, see if you can make the decision that you would like to learn more about the mind and about how to purify and transform your mind. Y como conclusión de esta meditación, vamos a tratar de ver si tomamos esa decisión de querer aprender más al respecto, saber más acerca de nuestra mente y de cómo llegar a purificar nuestra mente y de cómo llegar a transformar nuestra mente.
So you may have found some of those ideas difficult to understand, difficult to meditate on. Tal vez algunas de estas ideas pueden resultar un poco difícil de entender o incluso difícil de meditar en ellas. But hopefully you at least have more curiosity now and would like to do more explanation into this topic of the mind and its nature. Pero ojalá por lo menos haya despertado la curiosidad de saber un poco más al respecto, de aprender un poco más sobre cómo es nuestra mente y la naturaleza de nuestra mente. And when we do an analytical meditation on our own, then we can spend as much time as we want and as much time as we need to explore the different topics. But in a situation like this, then, I'm leading the meditation, so I'm just saying, okay, now do this and now do that. But ideally, you do it on your own, taking however much time you need. En una meditación analítica, cuando la estamos haciendo en solitario, pues entonces en cada uno de estos temas podemos utilizar el tiempo que nosotros necesitemos, el tiempo, trabajar sobre este tema el tiempo que nosotros queramos y tratar de expandirnos tanto como veamos que sea necesario para adentrarnos más en este tema. Ahora, como fue una meditación guiada, entonces ella pues tiene que cambiar. Ahora vamos a pensar en esto, ahora vamos con esto, ahora vamos. Pero una meditación analítica ideal cuando la estás haciendo tú por tu cuenta en solitario y estás trabajando sobre estos temas, dándote el tiempo que tú necesitas en cada uno de los puntos a reflexionar. So let's stop here and have a break until 6 o'clock. Y vamos a parar aquí la sesión y para tomarnos un receso y volvemos a las 6 en punto. Now we'll have our last session at 6 to 7. Para hacer ya la última sesión que sería ya de 6 a 7. Vale.